decidido involucrarse de manera ruidosa y repetida, y ahora Irán ha respondido formalmente con una advertencia que conlleva consecuencias diplomáticas y económicas reales. Argentina acaba de recibir una advertencia diplomática oficial de Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, a través de su director para las Américas, una figura institucional de alto rango, emitió un comunicado formal acusando al gobierno argentino de brindar lo que describió como un apoyo descarado a Estados Unidos e Israel en el contexto de la guerra en Medio Oriente. El comunicado señaló 3 puntos específicos de preocupación. Primero, que las declaraciones oficiales de Argentina son insultantes, hostiles y de carácter anti-iraní. Segundo, que Argentina está violando sus obligaciones internacionales al alinearse con lo que Irán considera agresión militar estadounidense e israelí. Y tercero, y esta es la parte con mayor peso práctico, que este apoyo traerá consecuencias internacionales para Argentina. Esa última frase en el lenguaje de la diplomacia formal no es retórica. Es una advertencia estructurada con implicaciones concretas. Para entender por qué esto importa, debemos analizar lo que el presidente argentino ha estado haciendo y lo que realmente está en juego para el país. Durante décadas, Argentina mantuvo una política exterior de no alineamiento en conflictos que no involucraban directamente sus intereses territoriales o la estabilidad regional. Bajo múltiples gobiernos, desde el centro izquierda hasta el centro derecha. Argentina evitó tomar partido en los conflictos militares de Medio Oriente. Mantuvo canales diplomáticos abiertos, incluso con países con los que tenía disputas graves, y se abstuvo o votó con cautela en resoluciones de la ONU sobre asuntos militares controvertidos. La tradición de la política exterior argentina se construyó sobre la idea de que un país de su tamaño, posición geográfica y prioridades económicas tenía más que ganar con la neutralidad y el diálogo que con la alineación con algún bloque militar. Esa tradición ha sido abandonada abruptamente. El gobierno actual ha declarado públicamente a Irán como enemigo de Argentina. Su presidente ha designado a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, un paso que solo Estados Unidos e Israel habían tomado entre países con peso en la comunidad internacional, consecuencias legales y diplomáticas concretas. Argentina votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que pedía un alto al fuego en Gaza, colocándose en una pequeña minoría junto a Estados Unidos e Israel en contra de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional. Además, el presidente ha hecho declaraciones públicas reiteradas de apoyo entusiasta a la campaña militar estadounidense-israelí contra Irán, llegando a describirse públicamente como el presidente más sionista del mundo. Nada de esto fue solicitado. Washington no pidió apoyo a Buenos Aires. Estados Unidos se comunicó con Corea del Sur, China y Rusia, los verdaderos poderes militares cuyo posicionamiento afecta materialmente el conflicto. Argentina no estaba en esa lista. La alineación es completamente autoiniciada, motivada por afinidad ideológica y no por cálculo estratégico o interés nacional. Para entender el contexto completo, vale la pena reconocer que la relación de Argentina con Irán tiene una historia que rara vez aparece en la cobertura internacional. En 1992 fue bombardeada la Embajada de Israel en Buenos Aires. En 1994, un centro comunitario judío, el edificio Amia, fue atacado causando la muerte de 85 personas. Ambos ataques siguen siendo de los peores incidentes terroristas en la historia argentina. Los fiscales argentinos y los investigadores internacionales identificaron sospechosos con conexiones con actores estatales iraníes y los casos han sido una fuente de profundo resentimiento histórico en la comunidad judía argentina y en la conciencia política del país. Los gobiernos sucesivos persiguieron estos casos a través de Interpol, negociaciones bilaterales y un controvertido memorando de entendimiento con Irán que luego fue declarado inconstitucional por los tribunales argentinos.
Esta historia significa que la postura confrontativa del gobierno actual hacia Irán no es simplemente una novedad ideológica, se trata de heridas históricas genuinas y significa que existe un electorado interno real en Argentina que respalda una postura firme frente a Irán. Pero reconocer esa historia no cambia el cálculo estratégico. La pregunta no es si Argentina tiene agravios con Irán, sino si insertar esos agravios en un conflicto militar activo en el que Argentina no tiene rol militar ni interés estratégico directo, de manera que genere una advertencia diplomática formal de un país actualmente en guerra. ¿Sirve a los intereses argentinos? La respuesta, cuando se examina honestamente, es claramente no. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní no surgió en el vacío. Fue emitido en respuesta a un patrón de conducta del gobierno argentino que Irán ha estado observando con creciente irritación. Y el diplomático iraní que lo entregó hizo un señalamiento que va más allá de la disputa bilateral, uno que merece ser examinado por sí mismo porque se conecta con una dinámica política más amplia que no es única de Argentina. El funcionario iraní declaró explícitamente que el entusiasmo del presidente argentino por involucrar a su país en un conflicto del que el resto del mundo intenta mantenerse al margen parece diseñado para desviar la atención pública interna de los fracasos económicos y los escándalos de corrupción en su círculo cercano. La referencia a los escándalos de corrupción apunta a las ampliamente reportadas acusaciones que involucran a la hermana del presidente y sus conexiones con la industria farmacéutica, así como presuntos desvíos de fondos públicos significativos que han circulado en los medios argentinos y que el gobierno no ha abordado ni resuelto con éxito. Este es un patrón clásico en la ciencia política internacional, documentado en decenas de gobiernos y países a lo largo de décadas, cuando la legitimidad interna está bajo presión, cuando las promesas económicas que llevaron al gobierno al poder no se materializan, cuando la inflación sigue destruyendo salarios y la ciudadanía empieza a cuestionar si el sacrificio prometido realmente conducirá a alguna recuperación. Los gobiernos suelen buscar una narrativa externa más grande que reorganice la conversación pública. Un enemigo internacional funciona como una herramienta política poderosa. Permite transformar críticas domésticas en supuestas pruebas de deslealtad. Permite presentar dificultades económicas, no como consecuencia de malas decisiones internas, no, sino como el precio noble de una batalla moral más grande. Permite al liderazgo proyectar fuerza, convicción y propósito, incluso cuando la administración interna muestra fragilidad. No se trata necesariamente de una conspiración sofisticada, muchas veces es simplemente un reflejo político instintivo. Cuando gobernar se vuelve difícil, confrontar hacia afuera resulta más fácil que explicar hacia adentro. Pero incluso si uno concede la mejor versión posible de las intenciones presidenciales, incluso si se asume que esta alineación responde a convicciones sinceras y no a cálculo político, el problema práctico permanece intacto. Argentina no obtiene seguridad adicional por convertirse en actor verbal de una guerra ajena. No obtiene protección económica. No obtiene influencia militar. No obtiene ventajas comerciales significativas. Lo que sí obtiene es exposición. Exposición diplomática, exposición financiera y exposición reputacional. Irán no necesita responder militarmente para generar costos reales. Las consecuencias internacionales mencionadas pueden adoptar formas mucho más silenciosas y mucho más efectivas: deterioro en relaciones bilaterales, obstáculos en foros multilaterales, presión indirecta sobre socios comerciales, pérdida de margen diplomático con países del bloque no occidental y una percepción creciente de que Argentina ya no actúa como un actor autónomo, sino como una extensión retórica de intereses ajenos para un país que necesita inversión, credibilidad financiera y estabilidad internacional. Eso no es simbólico.
simbólico, es material, y aquí aparece la contradicción central. Un gobierno que llegó prometiendo defender la soberanía nacional, romper con las viejas dependencias y actuar exclusivamente en función del interés argentino, ha terminado subordinando parte de su política exterior a una demostración ideológica que no produce beneficios concretos para los ciudadanos argentinos. El patriotismo se vuelve extraño cuando exige asumir riesgos innecesarios por conflictos que otros poderes, mucho más grandes y mucho más preparados, están manejando con extrema cautela, porque incluso estados que sí tienen capacidad militar real están midiendo cada palabra. Europa habla con ambigüedad calculada. Asia observa con prudencia estratégica. Los países del Golfo, que literalmente viven dentro del radio de impacto del conflicto, manejan sus posiciones con precisión quirúrgica, y mientras ellos intentan reducir temperatura, Buenos Aires decide elevarla desde miles de kilómetros de distancia. Eso no parece estrategia, parece performance. Y en política exterior la performance suele terminar cobrándose como factura. La advertencia iraní no significa que una represalia inmediata esté en camino. Significa algo más importante, que Argentina ya ha dejado de ser observador y ha sido oficialmente registrada como participante político dentro de una confrontación internacional extremadamente volátil. Cruzar esa línea es fácil, salir de ella rara vez lo es. La verdadera pregunta ahora no es si el presidente cree en esta confrontación. Claramente cree. La pregunta es si el país entero debe pagar el precio de esa convicción personal. Porque en política internacional, las declaraciones presidenciales no quedan archivadas como opiniones individuales. Se convierten en posición de Estado y cuando llegan las consecuencias no las absorbe un discurso, las absorbe una nación entera. Cuando los escándalos se acumulan y la brecha entre la retórica y la realidad se vuelve cada vez más difícil de sostener. La tentación de construir una narrativa de política exterior que desvíe la atención pública se vuelve enorme. Un enemigo en el extranjero resulta políticamente útil. Un conflicto que puede presentarse como una defensa de los valores nacionales frente a amenazas externas cumple varias funciones comunicacionales al mismo tiempo. Posiciona al gobierno como protector de la civilización, crea un contexto en el que los críticos internos pueden ser retratados como poco patrióticos y genera un ciclo informativo que compite directamente con las historias, que el poder preferiría no explicar. Actualmente Argentina enfrenta una inflación que sigue entre las más altas del mundo, tasas de pobreza superiores al 50%, un acuerdo con el FMI que funciona como una limitación estructural permanente sobre la política económica y un gobierno que llegó prometiendo una transformación económica profunda que no ha entregado los resultados prometidos. En ese contexto, la confrontación de política exterior con Irán cumple una función narrativa interna que tiene muy poco que ver con la seguridad nacional argentina. Ahora hablemos de lo que Argentina realmente tiene en juego, porque las consecuencias de esta confrontación diplomática no son abstractas y afectan directamente a un país que ya atraviesa una crisis económica severa y no puede permitirse presión adicional sobre sus relaciones comerciales y financieras. Argentina es un gran exportador agrícola. Soja, carne, trigo, maíz. Gran parte de sus ingresos externos depende de esos productos. Históricamente, Irán ha sido un mercado importante para la producción agrícola argentina. Ese mercado ahora está en riesgo, no necesariamente porque Irán vaya a imponer sanciones comerciales inmediatas, sino porque en un mundo donde las relaciones comerciales se reorganizan cada vez más según líneas geopolíticas, donde los países eligen socios también por alineación política y no solamente por precio. Haber declarado formalmente a Irán como enemigo y haber etiquetado a sus fuerzas de seguridad como terroristas coloca a los exportadores argentinos en una desventaja estructural. Más allá de la relación comercial directa con Irán, existe una dimensión más amplia y mucho más importante: la relación de Argentina con los aliados de Irán.
Irán forma parte de los BRICS. China y Rusia, actores fundamentales para la economía argentina que aportan inversión, comercio y, en el caso de China, compras masivas de productos agrícolas, están alineados con Irán dentro de este conflicto. No van a sancionar a Argentina por una declaración política, pero sí lo recordarán. Y cuando lleguen futuras negociaciones sobre inversión, acuerdos comerciales o asistencia financiera, la decisión argentina de alinearse completamente con Washington y Tel Aviv, mientras la mayoría del mundo mantiene una neutralidad calculada, estará presente en cada conversación importante. Argentina había considerado previamente ingresar a los BRICS antes de que el actual gobierno revirtiera esa solicitud. Esa reversión fue profundamente ideológica. Sin embargo, los países que componen los BCS, China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica y ahora Irán, representan colectivamente una enorme proporción del Producto Económico Global y una parte cada vez más significativa de los flujos comerciales mundiales. Posicionar a Argentina como un opositor entusiasta de ese bloque mientras se enfrenta una crisis de deuda que requiere cooperación financiera internacional no es una simple declaración política, es una decisión estratégica, consecuencias que se extenderán mucho más allá del conflicto actual. Seguiremos rastreando todas las dimensiones globales de este conflicto militar